Gracia y paz sean con nosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Amén. Hoy en la mañana me tocó en Puerto Montt el culto y éramos menos que la mitad. Así que en el culto en Puerto Montt me bajé y me acerqué a la comunidad. Y fue una vivencia bien bonita, tengo que decirlo. Mucha conversación, conversamos harto, pero aquí en Chamisa somos más. Entonces uno tiene que tener la visión general. Aquí los puedo observar mejor. Aunque al chico casi no lo veo, pero no está bien, no se preocupe. Solamente estaba pensando, antes también vinieron nuestros hijos al culto, cuando eran muy chicos también estaban en el culto. ¿Y saben lo que les pasó a mis hijos en el culto? Muchas veces se quedaron dormidos, escuchando la voz del papá tan aburrida, no. Tan suave, no, tampoco, pero quedaron durmiendo. El cuarto es el Yoni, especialmente el cuarto. Bien, esos recuerdos más finos los tiene mi esposa, más precisos. Escuchemos este pasaje maravilloso de 1 Pedro, capítulo 2. Y si quieren pueden ponerse de pie. El nuevo pueblo o la nueva familia de Dios. El apóstol Pedro escribe: por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia, y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso también dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra, que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confíe en ella no quedará defraudado. Para ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Y también esto otro: una roca, una piedra con la cual tropezarán. Pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje. Ese es su merecido. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión.
Amén. Por favor, tomen asiento. Primero, una pequeña observación. Algunos tienen una hoja donde abajo la numeración dice 1, 3, 3, 6, 7. Eso es un error de copia en otra página, entonces se actualiza la tabla. Pero debe decir 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? ¿Sí? En algunas páginas está bien, pero en otras está mal. Así que no se dejen confundir por esa mala numeración. ¿Qué versículo, qué palabra les llega más de este pasaje? ¿Qué les parece como central en este pasaje del apóstol Pedro? Eso puede ser muy individual. O sea, aquí no se puede decir, eso es lo más importante, sino que en esa primera pregunta solamente se trata de, eso para mí es importante. Eso me llega más a mí. Y no sé si hay algo que les llegue especialmente en ese pasaje, de manera especial. Renate, ¿querías decir? La piedra que es como la base de nuestra fe. ¿Perdón? La piedra. La piedra, sí. Sí, de esa tenemos que hablar. ¿Qué es la piedra? Muy bien. El fondo es como el tema esencial. A mí personalmente, primero no sé si hay otras opiniones, otros aportes. O sea, aquí pueden hablar con la misma libertad como yo hablo, ustedes también pueden hablar. ¿Están ya? ¿Cómo actuamos los miembros de esta familia? Muy bien. Sí, muy bien. Muy importante. O sea, uno puede decir que hay como dos conceptos esenciales en ese pasaje. Lo que Dios hizo por nosotros y lo que nosotros ahora hacemos por Él por gratitud. O sea, ¿cuál es el efecto de lo que Dios hizo en mi vida o en nuestra vida, en nuestra comunidad? Esos son como los dos temas esenciales de este pasaje. Correcto, gracias. ¿Otro aporte? ¿Otra opinión? Bien, yo sé, si yo estuviera ahí abajo, todos hablarían. Eso sucedió en Puerto Montt hoy en la mañana. Cuando uno está más cerca, todos aportan, todos pueden opinar. A mí me llamó mucho la atención este pequeño versículo donde dice, ya que han gustado la bondad del Señor. Han gustado la bondad del Señor. Esa es una esencia de la fe. Nosotros hemos gustado que Dios, Jesús, es bueno. Él es bondadoso. O sea, como primer aspecto, Él es bondadoso. Y no hay razón para dudar de Él. Lo que tenemos que hacer es confiar. Ese es nuestro desafío. Confiar en Jesús. Confiar en Él. Y queremos ver un poco cuál es el camino a esto. Veamos primero esto de la piedra. ¿Quién es? Perdón, ahora ya. Dije algo que no debería haber dicho. ¿Qué es la piedra? Pero también ya lo escucharon. ¿Quién es la piedra? Jesús. Jesús. Claro, Jesús es la piedra. Es interesante esa comparación. Jesús es la piedra viva. ¿Ustedes ya han visto una piedra viva? No. ¿Por qué dice una piedra viva? Yo tampoco, no la he visto.
Me puedo imaginar un niño, a nuestro nieto me lo puedo imaginar, que juegue con una piedra y para él sea una piedra viva, o sea, con la cual puede dialogar y conversar y hacer cosas y responde, etc. O sea, porque los niños tienen mucha imaginación, eso es fácil de pensar. Pero una piedra viva evidentemente es una imagen. ¿Y es la imagen de qué? ¿Y qué son los creyentes? Pregunto así, ¿qué son los creyentes? También son piedras vivas. Uno podría decir, Jesús es una piedra viva porque regala vida. Por medio de Jesús tenemos vida. Él nos consiguió la vida, no solamente por la creación, eso está claro. Tenemos todos nuestra vida recibida, es un regalo, un don de Dios. Y nadie ha producido su vida por esfuerzo propio. O sea, la existencia como tal es un regalo. Y yo muchas veces digo, cada minuto es un regalo de Dios. Porque si Dios retirara su mano, dejaríamos de vivir, de existir ahora mismo. Dios nos mantiene continuamente. Cada minuto es un regalo de Dios. De eso estoy totalmente convencido. Y ahora las piedras vivas que son los creyentes. Pregunto primero, ¿dónde ha puesto Dios esa piedra viva? Si ustedes leen bien en el versículo 6, ¿dónde Dios ha puesto esa piedra viva? Hoy estamos haciendo un poco un estudio bíblico. ¿Dónde ha puesto Dios la piedra viva? Ustedes van a ver que es muy importante. En Sión. ¿Y qué es Sión? Bien, hoy tenemos que trabajar juntos ese pasaje. ¿Qué es Sión? Es una ciudad. ¿Y qué ciudad es Sión? Aparece mucho en los Salmos. En los Salmos aparece frecuentemente. Y es una ciudad que hoy en día casi todos los días aparece en las noticias. ¿Qué ciudad? La ciudad de Dios. La ciudad de Dios. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la ciudad de Dios? Jerusalén. Claro, es Jerusalén. Sión es Jerusalén. Pregunto, ¿cuándo Dios ha puesto la piedra viva, la roca principal, en la ciudad de Sión, en Jerusalén? ¿Cuándo? ¿Por qué esa piedra ha llegado a ser una piedra viva? ¿Por qué? ¿Cuándo? A pensar. Lo lamento, hoy tienen que pensar un poco en eso. No hay otra. Si no, yo me callo. Cuando fue crucificado. ¿Perdón? Cuando fue crucificado. Muy bien, ¿quién lo dijo? Para ver. Ya, perfecto, claro. Cuando Jesús fue crucificado y cuando resucitó, o sea, las dos cosas juntas. Allí Jesús se transformó en la piedra viva, en la roca viva, en la roca principal. El apóstol Pedro dice en su carta a los Corintios, nadie puede poner otro fundamento, otra piedra, otra roca fundamental, principal, que el que está puesto, que es Jesús. 1 Corintios 3:11. Una frase muy importante. Y ahora entendemos. Las piedras vivas que se construyen sobre esa roca viva, esa piedra principal, son todos aquellos quienes... Oh, se me fue la frase. Son todos aquellos quienes... ¿Qué creen? ¿Qué creen? Precisamente. ¿Qué creen? Muy bien, gracias.
Son todos aquellos quienes quieren construir su vida sobre esa roca, sobre el Señor crucificado y resucitado. Eso es creer. Yo quiero construir mi vida sobre ese Señor crucificado y resucitado. Esa es la fe. ¿Y qué edificio se construye? Porque si hay una piedra principal y piedras vivas, ¿qué edificio se construye? Hoy es complicado, ¿eh? La iglesia. Muy bien, claro, la iglesia. Gracias, también lo sabía, ¿cierto? ¿Sí? La iglesia. O sea, miren, yo conozco ese pasaje hace mucho tiempo. Soy un lector voraz de la Biblia desde mi niñez. Pero nunca lo había entendido así. Hasta en esta semana, cuando comencé a pensar más detalladamente de este pasaje. Entonces se me abrió un mundo. Tengo que reconocer, no, lo puedo reconocer. O sea, digo, hasta hoy en día, y por eso me sigue gustando la Biblia, hasta hoy en día descubro verdades nuevas que me llegan al corazón, que son esenciales. Alguien me dijo una vez, claro, tú ya eres pastor hace tantos años. Entonces tú el sábado en la noche miras que toca mañana y abres el cajón del escritorio y ahí sacas el sermón que has dado hace 15 años porque fue el pasaje idéntico, el mismo pasaje. Para nada. No es así. Al pasar los años, uno llega a tener, espero que sea así, un entendimiento más profundo. Yo entiendo hoy en día cosas que antes nunca había entendido. O las veo en un nuevo contexto, con nuevas relaciones. Y descubrí otra cosa. Porque esa roca es la roca de la iglesia. Paréntesis. Ustedes saben lo que significa iglesia. Iglesia. ¿Qué significa iglesia? Todos los miembros, Bien. todos los creyentes. Todos los creyentes, sí. Está muy bien, perfecto. Pero ¿de qué idioma proviene iglesia? Uno podría decir del latín. Eclesia. Del griego, proviene del griego. Eclesia es casi la misma palabra en griego. Eclesia. Y eclesia significa, y eso es fundamental, significa los llamados. Los llamados. Se pueden acordar muy fácilmente. Ustedes ya saben que nuestro sitio en Caleo se llama Caleo. Yo llamo, Dios llama. Ese es el contexto. Pero bien, nosotros somos 2000 años más tarde que la expresión eclesia. Los llamados y todos los idiomas latinos tienen la misma raíz. Iglesia, castellano. En portugués, ayúdenme, en portugués, ¿cómo? Iglesia. No sé si he pronunciado bien, pero más o menos eso. En francés, église. En italiano, es chiesa. Y revisé también en iglesia en Galicia. Y esclesia catalana. Bien, eso tuve que buscar. Porque eso no sé. Pero sorprendente. ¿Cómo se dice en alemán? Eso no tiene nada que ver, ¿o no? Nada que ver. ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo se dice en holandés? ¿En holandés? Kerk. Kerk. Muy bien, kerk. ¿Y cómo se dice? Bien.
En inglés, church. Claro, gracias. En inglés, church. En Finlandia es kirko, en Estnia, no sé cómo se dice, es kirik. Y en Suecia es kirka, y en Noruega es kirke, y en danés también es kirke. Nada que ver. Todos los idiomas germanos tienen otra raíz. Y es una raíz que todos conocemos también, del Kyrie, de una misa. En todas las misas hay un Kyrie. Cuando se invoca al Señor, Kyrie eleison, Cristo, Dios ten piedad, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie, ¿quién es el Kyrios? Es el Señor. Kyrios es el Señor. Y todas las expresiones en los idiomas germanos provienen de Kyrios, de Kyriake, que significa perteneciendo al Señor. O sea, el nexo entre ambos idiomas es idiomas latinos o romanos. Iglesia, los que han sido llamados y ahora pertenecen, germanos, y ahora pertenecen al Señor. Ese es el concepto, son los dos conceptos. Escuchar el llamado, pertenecer al Señor. Bien, esas cosas siempre me fascinan, me parecen muy interesantes, para entender mejor el trasfondo. Ahora, hay lamentablemente también algo triste aquí, en este pasaje. Porque la piedra no es una piedra que regala vida para todos, sino que también puede ser una piedra de... ¿Qué dice Pedro? Puede ser una piedra de tropiezo, gracias. Puede ser una piedra de tropiezo. ¿Ustedes de vez en cuando tropiezan? Mucho. Bien, a mí me ha pasado en Valdivia. ¿Cómo? Parece que es algo conocido aquí. A mí me ha pasado en Valdivia, donde las veredas son muy malas. Acá también, bien. Escuché el mismo comentario en la mañana. En todas partes son malas las veredas. Y me caí 2 veces, no puse atención en el camino y me caí. No me pasó nada, gracias a Dios, solamente se rompieron mis pantalones, eso fue todo. Eso pasa. ¿Te ha pasado también? Sí. ¿Sí? ¿Y a ti? También. ¿Sí? Nos pasa lo mismo, la misma cosa. Tropezar es desagradable. Y tropezar con una piedra puede ser grave. Y hay gente que tropieza con esa roca, con esa piedra principal. ¿Qué significa eso? Significa que no creen. Es absurdo, es una tontera. Jesús, no me hables de Jesús, es una tontera. Y se molestan. Y Pedro dice, o el Antiguo Testamento dice, es una cita del Salmo o de Isaías, dicen, hay gente que tropieza y piensa avanzar firmemente, pero al final van a tropezar porque no aceptan la verdad. Esa roca viva es la verdad. Y cuando uno la rechaza, uno corre el peligro, no solamente corre el peligro, uno tropieza, uno se cae. Sobre la nariz se dice en alemán, auf die Nase gefallen. Así se expresa. Eso es, ¿cómo podríamos describirlo con una palabra? Es el juicio. Cuando el apóstol Pedro habla de salvación, porque el tema de ese pasaje es salvación, pero también hay juicio. El que no cree, o advertencia, el que no cree va a tropezar. Ellos tropiezan. Ese es como el fundamento.
¿Quién es Jesús para mí? ¿Es la piedra viva para mí? En mi vida, en mi manera de llevar adelante mi vida, en la manera de construir mi vida. Jesús es la piedra principal de mi vida, una expresión maravillosa. Jesús es la piedra principal, la roca principal de mi vida. Y en el fondo podría decir, si este fundamento está claro, si eso lo tenemos claro, entonces todo lo demás es como una conclusión lógica. Una conclusión lógica. Entonces formamos parte de la iglesia. Y ahora es muy interesante que el apóstol Pedro no solamente habla de la iglesia, no, incluso no habla de iglesias, sino que usa sinónimos. Y tengo que complementar algo. Pedro dice aquí que él es la piedra fundamental. No, no lo dice. Probablemente algunos de ustedes se acordarán que en San Mateo 16:16 hay un versículo muy importante. ¿Ustedes se acuerdan de esa escena cuando Jesús les pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente quién soy yo? ¿Y qué responden las personas? Algunos dicen tú eres un profeta, algunos dicen que probablemente eres Elías, que probablemente eres... menciona otros nombres. Elías y otros. ¿Y qué dicen ustedes quién soy yo? Y allí Pedro le responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús le explica a Pedro, esto tú no lo sabes por tus medios propios, por tus esfuerzos intelectuales, sino que porque Dios te lo ha revelado. Y allí viene una frase muy importante. Sobre esa piedra voy a construir mi iglesia. ¿Quién es sobre esa piedra sobre la cual Jesús va a construir la iglesia? Es Él mismo. Es lógico. Es Él mismo. Y a mí me llamó la atención que aquí en este pasaje el apóstol Pedro no se vanagloria por haber recibido esa información. ¿Por qué? Y ahora pido un poco de disculpa a los que provienen de la Iglesia Católica, pero me parece muy importante decir esto. En la Iglesia Católica, Pedro es, ¿quién para ellos es? ¿Quién en la Iglesia Católica? La roca, la piedra. Es la roca, ¿sí? En la Iglesia Católica es la roca. La roca principal. Sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Cómo? Sobre ti edificaré mi iglesia. Muy bien. Sí, San Mateo 16. Y yo me había imaginado, ¿por qué Pedro aquí no lo confirma eso? No dice, miren, sobre mí Jesús va a construir la iglesia, sino que dice claramente, sobre Jesús se va a construir la iglesia. ¿Qué conclusión sacamos? Yo saco esa conclusión. Yo saco la conclusión de que Pedro sabía de que probablemente van a malinterpretar esa frase de Jesús a él. Y aquí rechaza claramente esa interpretación. Porque él mismo dice, yo soy una piedra viva construida sobre la roca viva. Yo no soy la roca, no, que Jesús es la roca. Y yo soy una piedra viva. O sea, eso es, para mí, tengo que reconocer sobre este pasaje, para mí, la argumentación por la institución del papado no tiene justificación. Perdónme,
pero tengo que reconocerlo. A base de esa interpretación que Pedro mismo le da a esa frase. De eso se puede discutir, yo sé, pero esa es mi convicción. Me parece mi lógica y me parece tan convincente a base de este versículo. Bien, todos ustedes ya están esperando la 11, pero lo noto, ya necesitan algunos un cafecito o un pedacito de kuchen. Está todo listo, no se preocupen. Y solamente quisiera añadir. Ese pasaje es un pasaje tan profundo que daría también para 5 cultos. Porque cada punto podría ser el tema de un sermón. Y eso me impacta. Eso antes nunca lo había reconocido, no me había dado cuenta tanto como ahora. Pasando los años, de repente descubro cosas que antes nunca había descubierto. Y les doy solamente un ejemplo. En la letra verde, Pedro habla de la iglesia y usa 8 expresiones para describir lo que es iglesia. Una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Y son expresiones muy amplias. O sea, que inspiran, que son profundas, que son temas muy amplios, que necesitarían un desarrollo aparte. Por razones obvias, no voy a estar el próximo domingo ni el subsiguiente, sino que vengo de nuevo el 24 de agosto. Así que paciencia, ¿no? Y de las consecuencias, algo quiero decir, de las consecuencias, en azul. Despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia, y toda clase de chismes. Todo, y en alguna parte, ya, después, chismes, hipocresía, envidia. ¿Cómo es la iglesia? Sin chismes, sin hipocresía, sin envidia. Los felicito a los feligreses de Chamisa. Qué maravillosa esa iglesia. No, es un poco irónico, yo sé. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Entienden? O sea, Jesús tiene que tener un efecto. Y quiere tener, por amor a Él. No hagamos caso a los chismes. Que no haya envidia en nosotros. Que no haya maldad, toda clase de maldad. Que no seamos hipócritas y envidias. Hipócritas. O sea, somos importantes. Sí. La hipocresía es uno de los pecados más graves. Es muy cierto. Somos a veces tan hipócritas y no auténticos como Dios lo quiere. Pero hay una promesa maravillosa y con esto quiero terminar. El que cree en Él, no, o en la piedra, en ella, o en Él, en Jesús, no quedará defraudado. No quedará defraudado. Conocemos una persona que elaboró un proyecto y
después se dio cuenta que alguna otra persona se había adueñado de ese proyecto y no le había pagado. ¿Cómo se llama eso? Un fraude. Es un fraude. Es un robo. Es una estafa. Pero parece que sucede de vez en cuando. O aquí no. Lamentablemente también. Y si uno se siente defraudado, en el corazón nace la desconfianza. Y lamentablemente tenemos que ser desconfiados, porque tenemos miedo. Pero yo les garantizo, y puedo firmar esa promesa, yo les garantizo que alguien nunca nos defrauda. Jesús. Nunca. Y va a cumplir. Y si tú crees en esa roca viva, en la eternidad, cuando tengas que presentarte delante de Él, Él no te va a decir, no, tú no, sino que nos va a decir, ven, hay espacio para ti. Creamos en Él, pongamos nuestra confianza en Él. Amén. Cantemos el tercer himno. Gracias.